Muy buenas tardes, amigos de Ultimátum MX. Vamos ahora a iniciar el espacio de la entrevista y nos da mucho gusto recibir aquí en los estudios a Angélica Altúzar Constantino. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muy bien, Alejandro, muy contenta de estar con ustedes. Bienvenida. Me da muchísimo gusto que nos den esta posibilidad de dialogar y de llegar a más gente con estas temáticas tan interesantes que además están en boga en estos momentos. Javier Guizar, buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Les digo quién es Angélica, licenciada en Lengua y Literatura Hispanoamericana, maestra en Letras Mexicanas del siglo XX, diplomada en Equidad de Género, dedicada desde hace más de 20 años a actividades literarias y culturales, especialmente como investigadora y tallerista, escritora de ensayo y de poesía, exdirectora del Centro Cultural Rosario Castellanos y del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas, y actualmente es vicepresidenta del PEN Chiapas Pluricultural. Bueno, la ubiquemos como escritora y como promotora cultural. Ha estado participando en los diálogos por la transformación en el tema cultural, pero quisiera que le explicaras a la gente qué es PEN. Eres vicepresidenta del PEN Chiapas. Ay, gracias, Alejandro. Me encanta hablar del PEN también, Javier, porque es una institución de 100 años que fue creada en Londres, precisamente. Le llaman el Club PEN, el Club de la Pluma, pero las siglas significan poetas, periodistas, ensayistas y narradores. Hay más de 160 clubs PEN en todo el mundo. En México hay 2. Y el PEN Pluricultural, Chiapas Pluricultural, es el primero en el mundo que es multilingüe. Es decir, los integrantes, las integrantes, están representando a los pueblos originarios de la entidad. Entonces tenemos escritores y escritoras tojolabales, celtales, tzotziles y también mestizos. A este centro perteneció también la escritora Rosario Castellanos, esta escritora que nos representa no solo en Chiapas y en México, nada más y nada menos que fue la secretaria de PEN México en los años 70. Y bueno, ahí conoció a un sinfín de escritores y escritoras que admiraba mucho, entre ellos a Simone de Beauvoir. En una de las cartas al filósofo que fue su esposo, a Ricardo Guerra, ella le dice: agárrate y siéntate. No sabes a quién conocí en el Club PEN. Conocí a Simone de Beauvoir y a Jean-Paul Sartre. Y entonces es un orgullo para Chiapas que se haya puesto los ojos en nuestra entidad para crear un club de esta magnitud que defiende la libertad de expresión, defiende a periodistas y defiende a autores que son perseguidos por sus ideologías plasmadas a través de sus libros. Ok, me gustaría, si me permites, Javier, que hablaras de los diálogos por la transformación en el tema cultural. ¿Cuál fue la participación que tuviste? ¿Cuál percepción tuviste de estos foros en materia cultural? ¿Hubo mucho interés? ¿Hubo desdén? ¿Qué hubo? Afortunadamente hubo mucha participación y yo le llamé en algún momento una fiesta cultural porque la gente acudió con muchísimo gusto. Estamos hablando de que fueron más de 200 participantes, entre gente de danza, de teatro, de música, de literatura, de plástica, historiadores, cronistas. Hubo mucha alegría por participar porque tenía más de 2 décadas que no se convocaba a hablar acerca de los temas que nos interesan, de estos temas que sufrimos, y también a hacer escuchar nuestra voz para hablar acerca de las propuestas o de las ideas que tenemos ahí a veces y que no hemos podido desarrollar, pues por falta de recursos, por falta de espacios o de redes con quienes poder interactuar y resolver. Los diálogos por la transformación iniciaron en México, se están haciendo en todo el país, son un proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum y el coordinador es el exrector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, y en el tema de cultura, Susana Harp. Ustedes recuerdan a esta cantante de Oaxaca. Ajá, ella coordinó y la tuvimos aquí en Chiapas. Aquí el coordinador de los foros por la transformación de Chiapas es Juan Carlos Gómez Aranda. Él, con un gran equipo de trabajo, pues inició con estos foros y recibimos en San Cristóbal a Susana Harp, que escuchó las voces de las propuestas de las artistas y los artistas chiapanecos que llegaron ese día. Y con un ánimo también descentralizador, llevamos otros foros a otras sedes. Hubo un foro en Coita y otro foro en La Trinitaria. Y estos foros fueron regionales, o sea, jalamos a los artistas y las artistas de ambas regiones. Entonces se dieron cita los artistas de varios municipios. Y la verdad es que con un ánimo, más allá de la queja o de decir esta es mi problemática, hubo este espíritu de yo traigo esta propuesta.
¿Cómo le hacemos para que la cultura permee en toda la sociedad? ¿Cómo le hacemos para incrementar los presupuestos, para promover la lectura, para que si no hay una casa de cultura en una comunidad pequeña, se puedan desplazar los niños o los artistas podamos llegar hasta allá? La verdad es que fue muy interesante. Estamos hablando de que los foros en general abarcaron 25 temas prioritarios que seleccionó el propio candidato, el doctor Eduardo Ramírez Aguilar, que tienen que ver con salud, con educación, con turismo, con desarrollo económico, agricultura, pesca, deporte, equidad de género, diversidad de género, y pues está incluida la cultura, que es un tema que es algo que nos alegra mucho porque no es un tema que esté muy en la mesa del debate público, ni de la gubernatura, ni de los planes de gobierno. Entonces eso entusiasmó a la ciudadanía, supongo, y creo realmente que entusiasmó a mucha gente a participar. Hay mucha esperanza en que el sector cultural va a ser visto, va a ser escuchado y va a ser redignificado además. Muy pocos gobiernos invierten, muchos lo ven hasta como gasto el tema de cultura, ¿no? Ya no te digo en educación, lo ven como un problema y que nadie resuelve. En el tema de cultura yo recuerdo que los pocos gobiernos que vi que hasta mandó una marimba por cada centro de atención que había en cada comunidad fue el gobierno de Patrocinio. De ahí llegó Pablo Salazar y había muchos eventos culturales. De hecho vinieron muchos artistas, ¿no? Una época muy movida. Y de ahí hemos venido perdiendo el tema de promover espacios y eventos culturales. ¿Qué lo hace interesante todo esto? ¿Cómo lo ves tú? Sería después de mucho tiempo que a un gobierno le interesa esta política pública, que es importante, y qué lo hace interesante y que pueda trascender. Mira, como bien dices, no todos los gobiernos le han apostado al tema cultural. Los presupuestos que se le ha asignado al tema de cultura son muy bajos, son ínfimos. Entonces, ahora se está viendo a la cultura como un tema de desarrollo, como la base del bienestar social. En múltiples ocasiones Eduardo Ramírez ha convocado a la ciudadanía a integrarse a estos foros, a hacer valer su voz y hacer llegar las propuestas porque van a ser escuchadas. Ha dicho reiteradamente que no va a ser un gobierno de improvisación, sino que va a tener una base en lo que ha caminado por más de 20 años y en lo que se ha recogido a través de estos foros. Y entonces lo que hace interesante esta propuesta gubernamental en materia de cultura es que habrá la posibilidad de que se democratice la cultura, es decir, hablamos mucho de que la cultura es un derecho, como el derecho a la educación, a la salud, a la alimentación, en fin, al esparcimiento, pero parece que no fuera un derecho que se ejerce en toda la ciudadanía. Entonces aquí se está viendo que se amplíe el presupuesto, que los espacios culturales sean mejores, se rehabiliten, sean verdaderos semilleros para el impulso de los talentos y la creatividad infantil y juvenil. Por otro lado, se habla mucho de la seguridad. ¿En qué incide la cultura? La cultura agarra los espacios, se apropia de estos espacios que si no los aprovechamos pueden ser aprovechados para otros fines, ¿no? Para fines delictivos incluso. También enseña a las infancias pues la capacidad de explorar dentro de sí, la creatividad, la curiosidad, ocupa la mente, el espíritu y sirve de complemento para la educación. Bien decías que la educación va muy de la mano con el tema de la cultura, pero también va de la mano con la generación de espacios para la paz, con la seguridad, ¿no? E incluso con la economía. Platicamos con otro compañero periodista hace unos momentos que no se toma en cuenta a veces la cultura como generador de economía, de desarrollo económico. Y es porque no hemos visto que hay un turismo que consume cultura, sí, que viene y va al turismo de aventura, pero después de hacer rapel, de hacer senderismo, regresa a dormir a la cabecera municipal, San Cristóbal, Comitán, Chiapa de Corzo, Tuxtla, y quiere ir al teatro o a escuchar marimba, ir a un concierto, y entonces tenemos que dar esa posibilidad
que da una derrama económica que va a impactar precisamente en los artistas, que fue un sector muy golpeado, yo creo que de los más golpeados durante la pandemia, porque se cerraron los teatros, Sí. se cerraron los espacios de concierto, los centros culturales, y entonces no había manera de Sí se generar. puede saber qué generó, o sea, esos diálogos, sí se puede saber así, no Puntualmente. sé, puntualmente, cuál es la agenda, cómo quedaría la agenda, o lo van a conocer más adelante. Mira, hay un derivado de todos los foros en todas las áreas, resultaron cerca de 2,000 propuestas. Participaron más de 4,000 personas que dieron a conocer sus ideas y su propuesta. En cultura tenemos alrededor de 200 propuestas. Estas propuestas pasaron ya a una revisión por un equipo de trabajo especializado que coordina el doctor Juan Carlos Gómez Aranda. Ya se entregó un primer documento al candidato, y él ya en estos 34 días de recorrido de campaña en 41 municipios ya dio a conocer algunos compromisos, digamos que ya pronunció algunos compromisos, muchos en diferentes temas, y en materia de cultura algunos. Este primer documento va a formar parte, sigue depurándose y sistematizándose la información para que forme parte de su plan de gobierno. Entre los compromisos puntuales que ya ha hecho es, por ejemplo, la rehabilitación y reapertura del museo que está en Coita, del Museo Zoque. No sé si conocen este museo que es bellísimo, pero pues estos espacios necesitan un mantenimiento permanente, ¿no? Y un impulso permanente. Otro de los compromisos es la recuperación de los buenos usos y costumbres de las comunidades originarias de Chiapas, que tienen que ver con el rescate y la dignificación de las lenguas, de la indumentaria, de los rituales, de la música. Otro de los compromisos que hizo es la creación del Museo de la Alfarería. Este compromiso lo hizo en Amatenango, precisamente donde está el semillero de las artesanas y artesanos de la alfarería chiapaneca. Y así como esos compromisos va haciendo otros, hay un festival, que sería el primer festival de las culturas originarias de la entidad, y estos serían como los compromisos asumidos, pero te puedo hablar de otros que se virtieron durante estos foros que se recogieron, que van desde realizar eventos muy grandes, como por ejemplo la celebración de los 200 años de la Federación de Chiapas a México, o integrar una lengua más a las 12 lenguas que ya están en Chiapas y ponerlo como una reforma de las leyes que reconozca una lengua que vino de Guatemala y que durante los años 80 llegó con los refugiados y llegó para quedarse. Entonces ya se siente mexicana y quiere ser integrada. Claro. También otra de las cosas puntuales es el reconocimiento de los afrodescendientes, de cómo han aportado a la cultura chiapaneca los grupos afrodescendientes, su música, sus valores, su cultura. Te preguntaba porque en el sentido de que muy pocos gobiernos les interesa. De hecho, hay un edificio de los años 30 en Tuxtla Gutiérrez que está al lado de Vancomer, contra esquina del edificio Maciel, que lleva muchísimo tiempo cerrado, que se fue afectado por un temblor, y ahí lo dejaron. Que un edificio que refleja lo que era antes Tuxtla Gutiérrez. Y creo que es el único, no sé. Es el único que quedó, después del Museo Nacional de Antropología, que es hermoso y que está en convivencia infantil, al lado del Teatro de la Ciudad. Deberían de hacer un museo de cómo era Tuxtla, y para mí ese edificio que representa la historia de Tuxtla de los años 20, 30, deberían de reconsiderarlo. En ese sentido, a mí sí me gustaría, ¿no? Fíjate que hubo propuestas que se eslabonan con la tuya de la infraestructura, de meterle a la infraestructura cultural. Y fíjate que aquí es bien importante que si el candidato a la gobernatura le está dando la importancia al tema cultural, es por una cuestión de principios personales. Es un gran lector, conoce la obra de Rosario Castellanos y la historia de muchos de los héroes de nuestro estado. Le interesa muchísimo el tema, pero aparte está en congruencia con la línea que trae la doctora Claudia Sheinbaum. Hace unos días que se celebró el Día Mundial de la Danza, Día Internacional, el 23 de abril, salió un videíto de Claudia Sheinbaum donde ella está con un grupo de ballet. Y entonces ella dice que recuerda que ella estudió ballet y que eso le dio disciplina.
y que además pues le dio felicidad y quiere que la cultura y el arte sea algo a lo que puedan acceder los niños y las niñas de México. Con Eduardo pasa lo mismo, le interesa que haya infraestructura cultural para que la tengan cerca, la tengan a la mano, las bibliotecas. O sea, en Chiapas hay más de 400 bibliotecas. ¿Cómo estarán ahorita, no? Exactamente. Ahí entra lo que bien dices, la infraestructura cultural. Así es. Cómo se sostienen esas bibliotecas, las casas de las culturas, las casas de cultura, sí, muchas de ellas están funcionando muy bien, la gente le pone todas las ganas, los maestros, las maestras, los directores y directoras, la gente asiste. Por ejemplo, donde estoy trabajando actualmente, que es en el municipio de La Trinitaria, la Casa de Cultura y la Biblioteca Pública Municipal siempre están llenas. Los niños, las niñas están ávidos de esos espacios, pero pues hay que reconocer que hay ciertas carencias y que estamos muy esperanzados en que se resuelvan en este gobierno. Angélica, a nivel nacional, Rafael Tovar y de Teresa, un político extraordinario me pareció a mí, que creó gran parte de las instituciones culturales de este país, promovió que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes se convirtiera en Secretaría de Cultura, pues para que pudiera abarcar más con presupuestos, claro, estructura y todo eso. ¿Está en tu radar que eso necesitaría Chiapas, tú como experta en la cultura, o si apareció en el radar de los que hicieron propuestas culturales en estas mesas de diálogo, de que pudiera transitar también Chiapas de consejo a secretaría? Fíjate que sí lo mencionaron y sí lo habíamos platicado con otros compañeros que coordinamos en conjunto este foro. Uno de ellos es Carlos Román, y hay como una disyuntiva. Fíjate, hacer al Consejo Estatal Secretaría de Cultura, como dices, le otorgaría pues un mayor nivel y tendría la posibilidad de tener un mejor presupuesto. Pero por otro lado, el que funcione como consejo tiene muchas ventajas. Y en los foros, varios de los artistas dijeron, es que queremos que el consejo siga, pero que funcione como un verdadero consejo. Es decir, que jale las voces de los artistas, de los intelectuales, y sirva como gestor y atraiga incluso presupuestos internacionales, que eso es una posibilidad que tiene un consejo y no lo tiene una secretaría, ¿no? Entonces aquí, pues es muy ambicioso y a lo mejor muy aspiracionista lo que voy a decir, pero a mí me gustaría que hubiera una secretaría de cultura, ojalá, en el estado y que el consejo siguiera funcionando. Qué bueno. Porque además hay muchísima gente que se podría integrar. Toda esta gente que fue a los foros con tanto entusiasmo y que tiene tan buenas ideas y tan buenas propuestas, pues entraría en las dos instituciones. Pero podrían funcionar al mismo tiempo, ¿no se contraponen? Sí. Pues no creo. Porque había un secretario, pues es el mero jefe, ¿no? Ahí la autoridad es vertical. Sí, porque ya ves que el Coneculta pues es un organismo descentralizado y depende de la Secretaría de Educación. Pero en este caso va a depender del Ejecutivo. Sí. Y entonces a lo mejor podría depender ya ahora de la Secretaría de Cultura, no sé. No es algo tampoco que se haya puesto sobre la mesa como una propuesta como tal, sino que más bien había esto, los que quieren que sea Secretaría y los que quieren que siga siendo Consejo. Aquí más bien es precisamente al equipo que hizo todo este registro y que está haciendo todo este análisis, llevar las propuestas y ver en qué punto se llega a conciliar, y pues qué nos dice también el futuro gobernador. Ojalá que se va a tomar la mejor decisión, eso es lo que yo creo. Oye, bueno, iba a decir, en Francia hubo una época, hace unos siglos, donde solamente cuando se iba a hundir un barco decían, no eran primero los niños y primero las mujeres, no, eran las cortesanas y los poetas. Sí. Ojalá que en un día, no quisiera otra palabra, lo dejen cortesana, y los poetas eran los más importantes. Ojalá que un día los maestros, los escritores y los poetas sean prioridad, como el tema de salud, seguridad, sean prioridad en una agenda estatal, ¿no? Y a mí sí me agrada cuando un gobierno voltea a ver el tema de cultura, porque solamente el arte y la cultura podrá salvarnos. No hay otra forma de cambiar un país, o una ruta, una currícula de un país, sino es el tema de educación, cultura y arte. Coincido contigo con esa perspectiva, y lo mejor es que creo que también Eduardo Remesa Aguilar coincide con esta idea. He platicado muchas veces con él y ese es un aliciente precisamente para este sector, porque él cree lo mismo, ¿no? Que la cultura es un pilar de desarrollo social, de bienestar social, y que también es un espacio que no ha proyectado a Chiapas como se debiera, ¿no? Así es. Tenemos una riqueza cultural enorme y
mostrarla al mundo va a hacer que vengan beneficios del mundo hacia nuestra pequeña provincia. Así como en Yucatán es obligado a hablar lengua maya, debería ser obligado en la primaria y secundaria leer a Rosario Castellanos y tener presente siempre en algunos talleres que deberían de... Yo fui a talleres de arte en la secundaria Adolfo López Mateos con Luis Alaminos y su esposa, y ve artes plásticas. Eso tendría que recuperarse. Por ejemplo, tendría que hacer taller obligado para aprender a hablar y escribir perfectamente, que te va a servir para cualquier profesión. Exactamente. La poesía de Jaime Sabines y también la poesía de Rosario Castellanos. Sí, pues tú eres una muestra de todo lo que sirve, todo ese bagaje en algún momento se refleja, y como dices, la capacidad de expresarte correctamente, de dirigirte a un público con el mayor de los respetos, claro, es bien importante. También hace rato nos comentaban que la lectura y estos talleres de teatro, de declamación, en fin, sirven para que uno pierda el miedo a hablar en público y da seguridad a las infancias, ¿no? Sobre todo en esa etapa en la que son tímidos, están aprendiendo. Tiene muchas ventajas y pues un gobierno que tiene una propuesta en materia de educación, en materia de cultura, yo creo que es una buena posibilidad. Entonces, pues hace un rato su programa hablaban acerca del debate que va a ser este domingo 5 de mayo, pues sí hay que verlo porque va a ser más que un debate, pues yo creo que un diálogo o una expresión de propuestas. Entonces, si queremos conocer propuestas concretas, pues hay que verlo. Y hay que ir a votar el 2, es un derecho el voto, y sobre todo las mujeres que costó tanto ganarlo, pues no podemos dejarlo de lado ni en manos de nadie, hay que asistir. Angélica Altúzar Constantino, gracias. Gracias a ti, Alejandro, Javier. Gracias, Javier. Muy a la gusto. audiencia también, gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta el próximo lunes. Vamos a comer. Vamos a comer. A la botana.